Sexenio TV presenta. Fíjese, le voy a leer algo que escribió hace poco Federico Arriola a propósito de una encuesta de Reforma. Y cito a Arriola porque ha sido uno de sus mayores críticos. Sí. Tan mal luce Manuel Fabio Beltrones que está empatado con un político en receso que no es precandidato y que no tiene actividad pública desde hace meses como Fidel Herrera. Creo que no es justa la reflexión o el análisis por varias razones. Así como hay encuestas que miden algunas circunstancias y que, como lo refiere Arriola, dan una presencia de mi nombre en la sucesión o en la postulación del partido, hay muchas encuestas que me han dejado de estar midiendo a partir de que yo declaré por convicción que no contribuía en nada a la búsqueda de una candidatura que se debe prefigurar con mayor vigencia o en las posibilidades de triunfo, de manera que muchos encuestadores no me miden. Yo no sé de cuándo haya sido la que publicó Reforma y no quiero contradecirlo, no es este el tema. Yo creo que el gran líder de nuestro Senado, que es Manuel Fabio Beltrones, que ha desarrollado una tarea extraordinariamente eficaz por las instituciones de la nación y por las causas del partido, es un personaje muy firme, muy sólido en la convicción de los priistas. Solo doy un dato. Todo el mundo habla de él como el líder del Senado y tan solo es el coordinador de la minoría senatorial. Y es una figura fundamental en el ejercicio público y un referente contra el cual hay que medir al gobierno. Usted en su momento fue el gobernador mejor evaluado de este país. Y justo al grado de que el PAN, le lanzó una ofensiva brutal. ¿Qué siente por los panistas que pretendieron involucrarlo con el crimen organizado? Pues creo que fue una estrategia de guerra sucia que la han mantenido, pero que es muy conocida y que no ha tenido impacto por una razón, porque la gente de verdad sabe quién es quién y lo que hace, lo que tiene, lo que dice. Esa estrategia de diseñar un mecanismo para asociarme al crimen organizado y decir que los secuestros los propiciaba el mismo gobernador, cayó por su propio peso, porque a cada abducción, como ellos le llamaban, yo caía con los familiares y logramos todos los rescates en vida. Y cuando les iban a decir, no hombre, eso te lo hacían los Zetas por cosa del gobernador, decían, no puede ser, pues si el gobernador los agarró aquí en Villarín, si la policía anda teniendo que defenderse fuera del país por eso, pero sobre todo decían, no puede ser porque él pagó el rescate. El gobierno de Veracruz creó un fondo de apoyo a víctimas del delito y pagábamos todos los rescates en mi administración. Entonces, esta cuestión no prosperó, creo yo, por lo menos en ese sentido. Como no prosperaron tampoco las otras etapas de guerra sucia, probablemente yo sea el político, no sé si mexicano, pero veracruzano, sobre el cual se haya vertido la mayor cantidad de lodo de guerra sucia. Por eso hace mucho tiempo compré un paraguas rojo para que cayera el lodo y no me cayera a mí. Acuérdense, grabaciones en la elección federal de un discurso que era para la movilización del huracán Stan. Le borraron todo en la Academia de Policía, y donde yo decía movilizarlos a los albergues, decían a las casillas, entregarles los recursos para comprar las despensas, decían para comprar los votos, todo le cambiaron. Después, en la otra elección, grabaciones hechas o manipuladas para, sobre todo, enfrentarme con comunicadores o con el otro candidato. Y luego otra serie de cosas que no sacaron, porque era el gobernador fogoso, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? Pues abrirse en canal y decir, a ver, si la autoridad sabe que tuve alguna relación, aquí estoy. Jamás la tuve, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. A todas las bandas criminales de todas las denominaciones las combatimos. Con una gran claridad nos asociamos al programa de México Seguro y nuestra alianza fue total con el glorioso Ejército Mexicano y con las fuerzas de la Secretaría de Marina. ¿Cómo un político nato como usted, un político que todo el tiempo hace política, puede estar quieto? A ver, separado? Hago política sin hacer política militante. La hago en la convocatoria que lancé a correligionarios y a ciudadanos para integrar a través de un movimiento Nueva Nación la propuesta que deba integrarse a través de la Fundación Colosio a la plataforma del partido. Recordemos que la ley exige que los
partidos presenten candidatos y plataformas electorales. México tiene que recuperar el camino y tenemos que decirle con claridad al país para qué queremos volver al poder, pero sobre todo, cómo vamos a reconducir la reconstrucción de la nación. Y esa convocatoria ha tenido un éxito increíble, más de 22,000 propuestas, estudios, análisis y ponencias que estamos clasificando. El sabio político de la política mexicana, también veracruzano por cierto, Miguel Alemán, mi antecesor, me dijo un día, Fidel, la política es más fuerte que la televisión. Si tú te sales de la pantalla, te vas muy rápido. Si te sales de la política y no hay mucha consistencia en lo que hayas logrado, se te va muy rápido todo. Bueno, lo curioso del caso del que hablamos es que yo me salí para entrar. Como decía don Jesús Reyes Heroles, en mi caso hubo una salida que me ha permitido una entrada, por eso estamos platicando aquí en Sexenio, porque hay una parte del imaginario que no sé si esté asociado a esta actitud de contribución, a esta actitud de optimismo, a esta visión de seguridad, de certeza, a esta carrera de resultados que me han mantenido muy vigente. Ahora, de manera que, bueno, si bien es cierto que el que se sale, también es cierto que a veces, decía don Jesús Reyes Heroles, se sale para entrar. Qué bueno que menciona a Jesús Reyes Heroles. Creo que, bueno, no creo, sé que fue su maestro. Sí. Una de las grandes inteligencias de este país. Es uno de los cerebros más lúcidos de la historia contemporánea de las letras de habla hispana y de todas las letras. Yo tuve el honor de ser muy cercano a don Jesús, lo conocí porque el presidente Echeverría me envió con él y a su lado me encontré a otro gran veracruzano, don Mario Vargas Saldaña. Yo había hecho mi militancia desde el origen, yo soy un caso curioso, soy un priista químicamente puro desde que me inicié, por encima de las tendencias de la época, siempre milité en el PRI desde abajo, desde auxiliar de un candidato a diputado local, don Mario Martínez de Héctor de la Croc en Orizaba, hasta gobernador de Veracruz. Militante de la juventud, defensor de los campesinos y ejidatarios, de los obreros, ferrocarrileros, azucareros, transportistas. Y al lado de don Jesús y de esa pléyade extraordinaria de pensadores que dirigían el partido, Enrique González Pedrero, entre otros, José Luis Lamadrid Sousa, Horacio Labastida, ilustre poblano. Tuve el honor de entender que la política no es solo el ejercicio del poder, sino que tiene que acompañarse de ideas, que sirve más el que sabe más, que el que estudia, el que analiza, el que tiene ahora instrumentos modernos de medición, puede dar mejores resultados cuando le toca administrar un recurso o rendir cuentas. Supe desde entonces que la política sin ideas es oportunismo y que las ideas sin un trabajo práctico, cercano a la gente, pues en todo caso es un eufemismo. Soy por naturaleza propia un buscador de verdades y de conocimiento y pienso que toda esta amalgama de cosas pues me posiciona en uno de los auditorios y en uno de los respaldos más singulares que yo tengo, que son los niños. A ver, un día yo, candidato a gobierno del estado, invité a la maestra Elvester Gordillo, que fue mi aliada para la conquista del poder en Veracruz. Y ella recorre conmigo Jalapa, Misantla, Veracruz, y se da cuenta cómo, sí, algunos maestros, pero sobre todo los niños venían y hablaban conmigo y me dijo, tú vas a ganar, mijo. Tienes una feligresía increíble y un contacto extraordinario con los niños. Usted viene de la escuela pública, es un producto de la escuela pública. Estudió desde la primaria hasta la universidad en instituciones públicas. Así es. Pero después se va a Londres, se va a Estrasburgo, se va a Montreal, y aprende inglés, y aprende francés. Sí. Es decir... E italiano también. Ah, ¿también italiano? Sí. Me llama la atención. Yo he tenido siempre cierta propensión a aprender idiomas. Y veracruzano también, ¿no? Veracruzano es el idioma original y cercano al varado es el otro idioma. Pero lo que me llama la atención es que es un político tradicional, educado con políticos tradicionales,
que podría haber sido también un político tecnócrata e instalarse en el grupo que llegó con los tecnócratas de Salinas. Qué buena reflexión. A ver, cuando yo soy becado por la UNAM y el Gobierno de México en el programa de formación de maestros a la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Inglaterra, recibo una gran oportunidad. Después en el Instituto de Administración Pública en París, trabajo en la Fundación René Cassin de Defensa de los Derechos Humanos, y al regreso a México aprovecho las oportunidades para estudiar después en la Universidad McGill en Canadá y más tarde para asomarme en el ejercicio universitario a otras instituciones, sobre todo a mi alma mater, la Universidad Veracruzana. ¿Por qué no fui tecnócrata? Porque creo que la moda de la tecnocracia pasó muy pronto. Yo fui a estudiar una maestría en Desarrollo Económico y Administración Pública que se llamaba Presupuesto por Programas, PPBS, Planning, Programming, Budgeting System, cuando apenas había presupuestos con orientación programática y era el mundo innovador de las perfoverificadoras. Lo que ahora hace una Palm o una BlackBerry, antes lo hacía un aparato de este tamaño. Soy un político creado en la escuela tradicional, pero con un gran impacto de la modernidad. La globalidad se vuelve mi discurso, la modernidad también. Y creo que una de las ventajas competitivas con mi generación, cuando yo me fui, yo los veía ascender y yo estudiar. Y cuando regresé, el bagaje cultural, informativo y de formación me permitió rápidamente tomar el paso con ellos. Sirve más el que sabe más. Yo soy de origen muy modesto, viví la pobreza, la sufrí y la superé gracias a las instituciones revolucionarias y republicanas de México. Voy hasta el extranjero, me formo y en el camino pues hay transformaciones muy importantes que ocurren en el país. Fíjate, yo he sido 4 veces diputado federal. En la primera vez que fui diputado, el PRI era el partido hegemónico. Tan lo era que aquel pensador panista, don Gerardo Medina, dijo en el colegio electoral que el dedo del PRI era tan largo que llegaba hasta Londres, que de allá me habían traído para ser diputado por Cosamaloapan. Primero, yo nunca fui tecnócrata porque creo que los tecnócratas veían en mí un político. Y los políticos veían en mí a un tecnócrata. En 1968, ¿dónde lo sorprendió? Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Nosotros antes del 2 de octubre habíamos iniciado un movimiento estudiantil de reivindicaciones políticas y sociales de corte académico. Nuestra Federación de Estudiantes, nuestros dirigentes, Juan José Rodríguez Prats, Napoleón Camacho, gente de avanzada, levanta la voz y sufrimos represión ahí en las calles de Lucio, en Jalapa, mucho antes del estallido estudiantil de la capital. El 2 de octubre del 68 yo venía al DF a comprar libros. En esa etapa vendía yo libros de Espasa Calpe y de todos para complementar el ingreso. Y me recuerdo haber vivido lo que vivió la ciudad sin tener mayor conocimiento del asunto. Y ya no pude ni siquiera ir del ADO que quedaba aquí en Buenavista. Tenía yo proyectado ir a los caldos de pollo Zenón, que era donde yo comía, y ya no nos dejaron bajar del mismo ADO, que eran los Fix Jones, aquellos recortaditos, para atrás. Y me acuerdo que en Puebla nos quedamos varias horas hasta que autorizaron a que nos devolvieran a Jalapa. El movimiento estudiantil en la Ciudad de México lo vivimos a través de una serie de circunstancias y de relaciones y de veracruzanos que estudiaban acá, pero no a la intensidad que lo vivieron los dirigentes, que a todos los conocí entonces y ahora en la Ciudad de México. Me toca en la reconstrucción, en los puentes que tiende la administración, sobre todo del presidente Echeverría, que al pasar por la entidad veracruzana o al recibir el apoyo me escucha hablar y me invita a su gira. Ahí inicia parte de mi carrera política. La gente hablaba que tendría yo cargos, subsecretarías. Eso le agradezco mucho al presidente Echeverría. Me dijo, yo quiero que usted se vaya a estudiar al extranjero. Yo he notado que usted tiene mucha
inquietud, debe conocer el mundo, formarse. Y él traía ese programa de formar, mandó a 10,000 jóvenes a estudiar, se fue Silvia Hernández, Francisco Javier Alejo. Y me encuentro de repente pues en las sabias y talentosas recomendaciones del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que era el subsecretario de Presidencia, y él me dice, Francia es el modelo. Y frente a él, el presidente también me envió con Manuel Bartlett Díaz, a quien le debo mucho. Él estaba más orientado hacia la parte sajona. Él me dice, no, Inglaterra. Y yo dije, bueno, pues ambas. Entonces fui primero a Francia, y ya en Francia logré ser admitido en la Escuela de Economía de Londres y me fui allá. Y esa es una cosa que le agradezco mucho al presidente. No me dio un cargo, no me dio una responsabilidad. Y cuando ya estaba yo terminando mis estudios como investigador de maestría, vengo a verle para continuar hacia el doctorado, y era el momento de la recesión, aquella de la insurgencia de la Liga allá en Nuevo León, y él me dice, no, era la atonía, creo que es el momento de que usted se quede aquí. Y ahí me manda con el Liceo Rey Ceroles. ¿El 2012 está en su cabeza? Sí, claro, como el 13 y el 14 y el 15 y el 16. Pero yo sé a lo que se refiere la pregunta, a la sucesión presidencial. Está, y tengo el compromiso de que mi partido y su candidato obtengan la victoria. La nación lo reclama. Los años de la alternancia han sido perdidos. Ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político hemos alcanzado los grandes objetivos que fueron la esperanza de la nación. El país sabe ahora que el PRI, por encima de defectos o desviaciones que son atribuibles a personas y nunca al partido, es la mejor opción para recuperar el rumbo, la ruta, para acabar con las injusticias y sobre todo la pobreza, para recuperar tranquilidad, valores y para asentar las grandes causas de la nación. Yo haré lo que me toca y lo que me toque. Si tengo que seguir como ahora, así lo haré. Si tengo que contribuir, lo haré. Si tengo que ir adelante, estaré. Si atrás, lo haré, al costado, a donde sea. Yo creo en el PRI, creo que es la mejor plataforma, es el mejor partido, y creo que tiene una gran obligación de recuperar el poder en la elección del 1 de julio del 2012. Definitivamente podríamos pasar horas y horas platicando con Fidel Herrera. Espero hayan disfrutado de la entrevista. Soy Natalia Alcocer y esto es Sexenio TV. Hasta la próxima. Esto fue Sexenio TV.